Paz y gracia sean contigo. Hoy abrimos nuestro corazón a una verdad fundamental, una verdad que es el ancla de nuestra fe y el sostén de nuestra esperanza en medio de las tormentas de la vida. El título de nuestra meditación de hoy es poderoso y profundamente liberador. Dios está obrando aunque no lo veas. A menudo, nuestra visión es limitada. Miramos a nuestro alrededor, observamos las circunstancias, sopesamos los problemas, y si no vemos una solución inmediata, si no sentimos un cambio palpable, nuestra mente y nuestro corazón comienzan a susurrar la duda. ¿Se ha olvidado Dios de mí? ¿Ha cesado su mano poderosa? Es en esos momentos de aparente silencio, de aparente inmovilidad del cielo, donde la fe es probada y donde la verdadera confianza es forjada. Recordemos las palabras que nos dejó nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Él no nos prometió una vida libre de pruebas, sino su presencia constante en medio de ellas. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 17, Jesús dijo: «Mi Padre hasta ahora obra, y yo obro». Este no es un simple comentario, es una declaración del modus operandi divino. El Creador del universo, aquel que sostiene cada átomo con el poder de su palabra, no se ha retirado de su creación. Su obra es continua, incesante, eterna. La naturaleza oculta de la obra divina. ¿Por qué sentimos, a veces, que su obra se ha detenido? Porque nuestra expectativa humana choca con la omnipotencia paciente de Dios. Queremos un milagro espectacular y visible ahora. Dios, en su infinita sabiduría, a menudo trabaja en las profundidades, en los lugares que nuestros ojos no pueden escrutar, preparando el terreno para una manifestación que será mucho más gloriosa y completa de lo que nuestra mente finita puede concebir. Piensa en la naturaleza. ¿Ves cómo crece un árbol majestuoso? ¿Ves el tronco firme y las hojas verdes? Pero, ¿eres consciente de la batalla que libra en silencio en sus raíces, buscando agua, aferrándose a la tierra en medio de la sequedad? Esa es la obra oculta, la obra de cimentación. De manera similar, cuando pasamos por periodos de prueba, de espera o de aparente estancamiento, Dios no está inactivo. Está cimentando tu carácter, fortaleciendo tu fe y madurando tu espíritu. Está preparando la raíz para que el fruto futuro sea abundante y resistente al viento. Oración de cimentación. Padre Celestial, Señor de la Gloria, reconocemos nuestra impaciencia y nuestra tendencia a medir tu poder por lo que vemos. Te pedimos perdón por las veces que dudamos de tu fidelidad cuando el camino se oscurece. Hoy, declaramos que confiamos en tu promesa. Mi Padre hasta ahora obra. Ayúdanos a aquietar nuestra alma, a silenciar el ruido de nuestras ansiedades y a confiar en que bajo la superficie de nuestras circunstancias actuales, tú estás obrando una obra profunda y necesaria en nosotros. Cimenta nuestra fe, Padre. Fortalece aquello que es débil. Prepáranos para el propósito que tienes reservado. En el nombre de Jesús. Amén. El proceso de la transformación interna, la obra más importante que Dios realiza y la más invisible a nuestros ojos, es la transformación interior. Él no solo quiere resolver tu problema externo, Él quiere que tú seas transformado por la experiencia. Romanos 8:29 nos recuerda el gran plan, porque a los que antes conoció, también los predestinó a ser semejantes a la imagen de su Hijo. Ser semejante a Jesús no sucede en un instante de gloria. Sucede en el crisol de la prueba, en el valle de la sombra y en la quietud de la espera. Si estás lidiando con una herida profunda, con una enfermedad persistente o con una relación que parece irrecuperable, es fácil caer en la desesperación. Pero aquí está la verdad que debes aferrarte. Dios está usando esa misma circunstancia para esculpir en ti la paciencia de Cristo, la perseverancia de Cristo y el amor incondicional de Cristo. Cuando sientes que no avanzas, recuerda que la oruga tampoco parece avanzar mientras está en el capullo. Parece estar en un estado de suspensión, pero es precisamente allí donde la alquimia más radical ocurre. La oruga no está muerta, está siendo radicalmente reestructurada. De igual manera, en los momentos en que sientes que solo estás esperando, estás pasando por la etapa de metamorfosis espiritual. El resultado no será el mismo que eras antes. Serás algo nuevo, algo glorificado, apto para el reino.
Reflexión profunda. La obra de Dios es a menudo preventiva. Él pudo haber detenido el suceso doloroso, sí, pero su sabiduría vio que ese suceso, manejado con fe, te evitaría caer en un error mayor en el futuro, o te acercaría a Él de una manera que la prosperidad nunca lo haría. Él está obrando al protegerte de un mal mayor, incluso si el mal presente es doloroso. Él está tejiendo un tapiz donde cada hilo oscuro es esencial para resaltar la belleza del diseño completo. No puedes ver todo el diseño desde tu perspectiva limitada. Solo el gran artista tiene la visión completa. El testimonio de la historia. Dios siempre ha obrado en silencio. Si miramos las Escrituras, veremos que los mayores actos de Dios a menudo comenzaron con un largo período de aparente inacción. Abraham esperó décadas por la promesa de un hijo, el hijo de la promesa. Mientras tanto, Dios estaba obrando en su fe, llevándolo a un nivel de confianza que le permitió estar dispuesto a entregar lo más preciado. José pasó de la cisterna al palacio, pero antes del palacio, pasó por la casa de Potifar y la cárcel. ¿Estaba Dios inactivo? Jamás. En la cárcel, José no estaba siendo castigado, estaba siendo capacitado. Allí aprendió a administrar, a interpretar, a ser fiel bajo presión. Dios estaba obrando en la formación de un líder que salvaría a naciones enteras, y eso requería tiempo y humildad en el encierro. Moisés, 40 años en el desierto, 40 años de pastoreo de ovejas después de haber sido criado como príncipe de Egipto. ¿Era eso un desperdicio de tiempo? No. Dios estaba despojándolo del orgullo y la impaciencia de Egipto para prepararlo para la paciencia requerida para guiar a un pueblo rebelde durante otros 40 años. Oración de rendición y claridad. Señor Jesús, abre nuestros ojos espirituales. Ayúdanos a ver tu mano en los detalles, en las pequeñas misericordias diarias que a menudo pasamos por alto. Reconocemos que lo que hoy parece un obstáculo infranqueable es para ti una oportunidad para demostrar tu gloria. Enséñanos a discernir la obra que se está haciendo en nuestro interior, aunque no se vea reflejada en nuestros logros externos, que la paciencia se perfeccione en nosotros. Concédenos la fe para creer que mientras esperamos estamos siendo preparados. Declara en nuestro espíritu, mi Padre y yo estamos obrando. En tu nombre poderoso, pedimos entendimiento. Amén. La fe como visión del presente activo de Dios. La fe, mis amados, no es un mero deseo de que algo suceda. La fe es la certeza de que Dios está activo en este preciso instante, incluso cuando nuestros sentidos nos dicen lo contrario. Hebreos 11:1 nos da esta definición magistral. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si pudieras ver lo que Dios está haciendo ahora mismo para responder a esa oración que llevas años elevando, o para sanar esa herida que sientes incurable, tu enfoque cambiaría radicalmente. La fe te permite vivir en la realidad de la obra terminada, mientras tus ojos ven la obra en progreso. Es vivir hoy con la certeza del resultado futuro. La confianza en el cronómetro divino. El cronómetro de Dios no es el nuestro. El tiempo humano es lineal, pasado, presente, futuro. El tiempo de Dios es eterno, simultáneo. Cuando Él dice obra, está actuando con una precisión y un propósito que trasciende nuestra comprensión lineal del tiempo. Si tu sanidad tarda 1 mes o 10 años, para el reloj eterno de Dios, Él está obrando justo en el momento necesario para el mayor bien de tu alma y para su mayor gloria. Tu fe es el puente que conecta tu ahora con el momento perfecto de Dios. No permitas que la lentitud aparente de la respuesta te haga creer en la inactividad del operador. El diamante es creado bajo una presión inmensa y un calor extremo. El pan requiere tiempo en la levadura para crecer. La cosecha requiere tiempo bajo el sol y la lluvia. Dios está respetando los principios establecidos para la manifestación de la gloria. Reflexión final del primer segmento. El desánimo nace de la comparación entre el problema visible y la solución invisible. Pero cuando internalizamos que Dios está obrando, no podría estar obrando. No quizás esté obrando, sino está obrando, nuestra perspectiva se eleva. Somos observadores de un gran plan en ejecución, no víctimas de circunstancias aleatorias. Mantente firme, sigue orando,
Sigue sirviendo, sigue creyendo, porque en el silencio, en la espera y en el dolor, Él está construyendo tu victoria. En el segmento anterior, establecimos la verdad bíblica de que Dios está trabajando incesantemente, a menudo de manera oculta, para cimentar nuestro carácter. Ahora, profundicemos en cómo esa obra invisible se manifiesta en nuestra vida a través de la virtud de la paciencia y la acción de la fe. La paciencia, o hipomoné en griego, no es simplemente aguantar pasivamente, es una resistencia activa, un sostenerse firme mientras se espera la intervención divina. Es la cualidad que se desarrolla cuando la espera se prolonga y la lógica humana sugiere rendirse. Si Dios te diera la respuesta al instante, ¿qué necesitarías desarrollar? ¿Perseverancia? ¿Dependencia profunda? No. La demora es la herramienta principal para pulir las asperezas de nuestro espíritu impaciente y egocéntrico. Reflexión sobre la paciencia. Imagina un alfarero. Deja la pieza de barro en el torno, la moldea, la somete al agua y al giro constante. Pero el paso crucial es el horno. El horno es calor extremo, presión y la aparente destrucción de la forma inicial. Si el alfarero sacara la pieza antes de tiempo, sería inútil, blanda, se desharía al primer contacto con el agua. De igual modo, Dios te somete al calor de la prueba porque solo en ese calor tu fe se vitrifica, se vuelve fuerte, permanente, capaz de contener el espíritu y el propósito divino. Si hoy estás en el horno, respira hondo. No estás siendo consumido, estás siendo endurecido y preparado para contener un propósito mayor. El barro no ve el diseño final, solo siente el dolor del giro y el calor. Tu trabajo es permanecer centrado en el torno, confiando en las manos del Maestro. Oración de resistencia activa. Señor, te pedimos la virtud de la hipomoné. Danos la fuerza no solo para soportar, sino para crecer en medio de la presión. Cuando la impaciencia quiera urgir tus tiempos, recuérdanos el valor de la cocción. Ayúdanos a ver en esta espera prolongada no un castigo o un olvido, sino la preparación necesaria para la plenitud de tu plan. Que nuestra fe activa te honre hoy, aunque la respuesta no se vea mañana. Amén. Fe activa, cooperando con la obra invisible. Nuestra fe no es una invitación pasiva a Dios para que trabaje, es una cooperación activa con el trabajo que Él ya ha comenzado. Jesús no nos llamó a sentarnos y esperar pasivamente, nos llamó a seguirle, a predicar, a servir, a orar, a amar. Mientras Dios trabaja en las causas profundas, tu sanidad interior, tu provisión futura, nosotros debemos operar en los efectos visibles que su presencia nos capacita a realizar hoy. Si estás orando por un milagro financiero, pero al mismo tiempo eres negligente con tus responsabilidades laborales o despilfarras lo poco que tienes, estás anulando la parte de la obra que te corresponde. Dios obra en el milagro, sí, pero a menudo a través de tu diligencia. Principio de la semilla y la cosecha. Piensa en la agricultura. El agricultor siembra la semilla, la riega, quita la maleza. Él no puede obligar al sol a brillar ni a la lluvia a caer. Esa es la parte de Dios. Pero si Él no siembra ni cuida, el milagro de la cosecha nunca ocurrirá. Dios está obrando en el clima, lo incontrolable. Pero tú debes obrar en la siembra y el cuidado, lo controlable. Tu fe activa es el acto de sembrar esperanza en medio de la duda, de orar con convicción aunque el pronóstico sea sombrío, y de amar al prójimo a pesar de tu propio dolor. Estas acciones son la evidencia de que crees en la obra oculta de Dios. Ejemplo práctico de fe oculta. Considera la fe de la mujer con flujo de sangre. Ella no podía esperar un decreto público de Jesús. Ella sabía que eso era imposible bajo las leyes de pureza de su tiempo, pero ella creyó. Si tan solo toco el borde de su manto, seré sana. Su acto, pequeño y oculto en la multitud, fue la llave que liberó el poder ya presente en Jesús. Ella no vio la sanidad antes de tocar. Ella tocó porque creyó que el poder de sanar estaba operando en él incluso cuando él caminaba y hablaba de otros temas. ¿Cuál es el borde de su manto que puedes tocar hoy a pesar de tu situación? ¿Es una palabra de perdón que debes soltar? ¿Es una porción de tus recursos que debes ofrendar? ¿Es una oración de intercesión que debes hacer por un enemigo?
Esa acción es la manifestación visible de tu fe en la obra invisible de Dios. La obra de Dios en la conexión, el cuerpo de Cristo. Finalmente, en este segmento, entendamos que Dios casi nunca obra de forma aislada en nuestras vidas. Su obra es comunitaria. Aunque la lucha parezca personal y el valle solitario, Dios está obrando en las personas a tu alrededor para que sean instrumentos de su gracia hacia ti. Cuando estás en tu prueba, no solo se está formando tu carácter, el Espíritu Santo también está activando la compasión, el discernimiento y el amor sacrificial en aquellos que te rodean. Quizás el amigo que te llamó hoy, la ayuda inesperada que recibiste, o la palabra de ánimo que te llegó justo a tiempo, no son coincidencias. Son la manifestación externa de la obra que Dios ha estado haciendo en el corazón de otra persona para bendecirte a ti. Si te aíslas en tu prueba, cortas el flujo de esta obra. Si te abres, permites que la solución, que Dios ha estado preparando en el corazón de otro, llegue a ti. Reflexión final del segundo segmento. La obra de Dios es paciente, transformadora, y se manifiesta a través de nuestra fe activa y nuestra conexión con su cuerpo. No te enfoques solo en el muro que tienes delante. Mira a tu alrededor. Mira hacia adentro. La mano que está preparando la puerta para abrirse, también está forjando el carácter del hombre que la cruzará. No te desesperes en la espera, porque esa espera es la materia prima de tu próxima gran bendición. Discernimiento, buscando las señales de la obra oculta. Si Dios está obrando, ¿cómo podemos, con nuestros ojos naturales y nuestra mente cansada, comenzar a percibir su actividad? El discernimiento espiritual no es adivinación. Es la capacidad, dada por el Espíritu Santo, de reconocer el fruto de su presencia, incluso antes de ver el resultado final. La obra de Dios, aunque oculta en su origen, deja rastros visibles en nuestro espíritu y en nuestra reacción a las circunstancias. Pistas para el discernimiento de la obra divina. Paz inexplicable. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando el caos ruge a tu alrededor, la deuda crece, el diagnóstico es malo, la ofensa es grande, y sin embargo, una calma fundamental reside en tu centro. Esa no es una paz inducida por la ignorancia, sino la firma de la obra de Dios. Es la quietud que dice, aunque no lo entiendas, yo tengo el control. Esta paz es la evidencia de que el arquitecto sigue en su puesto. El poder para amar y perdonar. Si has sido herido profundamente y, contra toda lógica humana, sientes un deseo genuino de liberar a tu ofensor, eso es obra divina en acción. El perdón radical y el amor sobrenatural son imposibles para la naturaleza humana. Son el claro testimonio de la vida de Cristo fluyendo a través de ti. Dios está obrando transformando la amargura en libertad. El deseo de leer y orar ha aumentado. En medio de la prueba, si tu sed por la palabra de Dios se intensifica, y el tiempo de rodillas se convierte en un refugio en lugar de una obligación, es porque el Espíritu Santo te está guiando a las fuentes de su provisión activa. Dios obra atrayéndonos hacia Él para nutrirnos en el proceso. Oración por discernimiento y claridad. Espíritu Santo, Espíritu de verdad, te necesitamos desesperadamente. Nuestros ojos están velados por el miedo y la ansiedad. Te rogamos que abras nuestros ojos espirituales para que veamos tus manos moviéndose en lo pequeño, en lo silencioso, en lo lento. Ayúdanos a identificar la paz que tú das, no la que el mundo ofrece. Manifiéstanos el fruto de tu espíritu que está creciendo en medio de nuestra adversidad. Danos el discernimiento para darte gracias no solo por el futuro, sino por tu fidelidad en el presente. Que así sea, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. La perspectiva eterna. El contexto de la obra. La principal razón por la que no vemos la obra de Dios es que la estamos juzgando con una perspectiva temporal. Juzgamos su obra en el marco de una semana, un mes o una vida corta. Pero la Biblia nos llama a adoptar la perspectiva eterna. Pablo nos escribe en 2 Corintios 4:17, pues esta leve tribulación momentánea nos está produciendo un peso de gloria de inconmensurable valor y eterno. Leve y momentánea. Observa la dualidad. Para nuestra experiencia, el dolor es pesado y parece eterno, pero en el contexto de la eternidad, es momentáneo.
Dios está invirtiendo un tiempo limitado de sufrimiento en algo de valor eterno. Peso de gloria. Lo que se está produciendo no es efímero. Es un peso, algo sustancial, significativo, de gloria, algo que refleja el carácter de Dios. Cuando ves un problema a la luz de la eternidad, tu enfoque cambia de ¿cuándo terminará esto? ¿A qué eternidad está creando Dios a través de esto? Analogía del alpinista. Imagina a un alpinista ascendiendo una pared de roca casi vertical. Desde su perspectiva el cuerpo le duele, el agarre es precario, y solo ve unos pocos metros de roca por delante. Está sufriendo el esfuerzo presente. Pero desde la perspectiva de alguien que está en el helicóptero arriba, ve el panorama completo, ve la cumbre, ve el camino seguro que el escalador aún no ve, y sabe que cada pequeño esfuerzo lo está acercando al triunfo. Tú estás escalando. Dios, desde su trono, ve la cima. Él sabe exactamente el siguiente agarre que necesitas, y está asegurándolo. Tu enfoque debe ser confiar en que su punto de vista es correcto. La obra oculta de hoy es el aseguramiento del agarre para el éxito final. La tentación de la mirada terrenal. El enemigo de nuestra fe ataca precisamente en esta brecha entre lo visible y lo invisible. Intenta convencernos de que si Dios estuviera obrando, las cosas serían fáciles, rápidas y cómodas. Esta es la mentira de la inmediatez. Jesús no tuvo una vida fácil, y Él era Dios manifestado. Su obra más grande, la cruz, fue el punto de mayor aparente fracaso y abandono. Sin embargo, fue allí, en el momento más oscuro e invisible para los discípulos, donde se estaba llevando a cabo la obra de redención más grande de la historia. Ellos vieron muerte. Dios estaba orquestando la resurrección. Nunca olvides, el punto de mayor actividad divina a menudo coincide con el punto de mayor dificultad humana. Reflexión final del tercer segmento. Discierne la paz en medio de la tormenta. Activa tu fe al perdonar y al dar. Y sobre todo eleva tu mirada a la perspectiva eterna. No permitas que la duración de la prueba te haga dudar de la fidelidad del que la inició. Dios está obrando. Él no ha fallado. Tu fe es el acto de reconocer su presencia, donde tus ojos solo ven vacío. La fuerza de la quietud. Cuando Dios pide silencio, hay una fase en la obra de Dios que es la más difícil de soportar para el espíritu humano moderno y activo. La quietud forzada. Es el momento en que la oración no parece mover nada, la acción parece ineficaz, y lo único permitido es esperar en el umbral. ¿Qué está obrando Dios en este silencio que parece estéril? Dios utiliza la quietud para enseñarnos a escuchar en lugar de hablar. En el ruido de la actividad constante, confundimos nuestra propia voz, nuestras propias soluciones, con la dirección divina. El silencio externo es la condición necesaria para que la voz suave y apacible del Señor sea audible. El ejemplo de Elías. Recuerda al profeta Elías después de su gran victoria en el Monte Carmelo. Huyendo de Jezabel, se acurruca en una cueva, esperando una señal grandiosa. Dios no se presenta en un trueno, ni en un terremoto, ni en un fuego espectacular, aunque sí estuvo allí. La Escritura dice que Dios se manifestó en un silencio suave, una brisa suave, o un viento suave, según las traducciones. El poder de Dios se reveló en la sutileza. Si te has esforzado, has luchado, has orado en voz alta y con fe apasionada, y ahora sientes que debes callar, no pienses que Dios se ha retirado. Él te está llamando a un lugar de intimidad más profunda, un lugar donde la comunicación no requiere gritos, sino solo la rendición del oído atento. Dios está obrando al calmar tu alma para poder hablarte sin distracciones. Oración por la intimidad en el silencio. Señor de la creación, tú que mueves mundos, también habitas en el silencio de mi corazón. Perdónanos por llenar cada vacío con ruido y actividad. Te pedimos la gracia de aprender a habitar en la quietud. Enséñanos a percibir tu voz en el susurro, en la paz que resiste el miedo. Ayúdanos a confiar en que tu comunicación es más clara cuando nos sometemos a tu silencio soberano. Que este tiempo de quietud nos revele verdades que la prisa nos ocultó. En el nombre de Jesús, amén. La obra de Dios en la preparación del campo. Mientras estamos quietos, o lidiando con problemas que parecen no moverse,
Dios está realizando una obra preparatoria esencial. Está condicionando el ambiente para que, cuando su intervención visible ocurra, el impacto sea máximo y duradero. Piensa en la siembra de nuevo. El agricultor puede esperar la lluvia, pero ¿qué hace la tierra? La tierra no espera pasivamente. Si es buena tierra, absorbe la humedad, se ablanda, se vuelve fértil. Dios está trabajando en tu terreno interior. Está suavizando la dureza del resentimiento para que la bendición pueda echar raíces. Está eliminando las piedras del orgullo y la autosuficiencia para que la humildad pueda crecer. Está descomponiendo el viejo material, experiencias pasadas, hábitos nocivos, para crear el abono rico de la madurez espiritual. Si la manifestación viniera antes de que el terreno estuviera preparado, la bendición sería superficial y temporal. Sería como construir un rascacielos sobre arena. La obra oculta de Dios está garantizando la estabilidad de tu futuro testimonio. Reflexión sobre la inmovilidad aparente. A veces, la inmovilidad de una situación es una bendición disfrazada. Significa que Dios no quiere que avances hasta que estés totalmente equipado. Si tu petición de cambio fuera concedida hoy, pero tu corazón no estuviera listo para manejar esa nueva realidad, sea bendición o dificultad, el resultado sería desastroso. La inmovilidad es la fase de control de calidad divino. Él está probando si lo que has aprendido en la lucha te servirá en la victoria. La creación de la necesidad para la revelación de la suficiencia. Otra faceta crucial de la obra invisible es que Dios, a veces, permite que nuestras reservas se agoten o que nuestra visión se estreche, para que la única respuesta posible sea Él mismo. En el Evangelio de Juan capítulo 2, Jesús realiza su primer milagro en Caná. Convierte el agua en vino. ¿Qué estaba sucediendo antes de que el milagro ocurriera? La necesidad se hizo absoluta. El vino se había acabado. La fiesta, la alegría, el testimonio social de la hospitalidad, todo estaba a punto de colapsar. La falta de vino era la señal visible de que el poder humano había llegado a su límite. Oración para reconocer la necesidad y la suficiencia. Padre, a veces tenemos que llegar al fondo del barril para reconocer que somos completamente dependientes de ti. Te pedimos que nos des la humildad para admitir nuestro límite. Y cuando lleguemos a ese punto de escasez, concédenos la fe para ver que esa es precisamente la señal que tú usas para desatar tu milagro, que nuestras necesidades presentes se conviertan en el escenario donde tu suficiencia se revele con gloria, que el agua de nuestra rutina se convierta en el vino de tu celebración. Te lo pedimos por Jesús, amén. Reflexión final del cuarto segmento. La obra de Dios no siempre es un estallido de fuego. A menudo es un profundo y lento trabajo de cimentación en el silencio. Está moldeando tu carácter en la quietud, preparando el terreno bajo tus pies, y llevando tu necesidad al punto exacto donde su poder se convierte en la única explicación posible. No subestimes el poder de lo que no ves. Él está obrando, de lo oculto a lo manifiesto. El testimonio como evidencia. Si Dios está obrando continuamente en lo invisible, ¿cuál es el propósito final de todo ese trabajo interior? El propósito es la manifestación visible, lo que las Escrituras llaman nuestro testimonio. El testimonio no es solo contar lo que Dios hizo en el pasado, es la prueba viviente de lo que Dios está haciendo ahora. Es la forma en que el mundo ve la obra oculta del Espíritu Santo a través de nuestra transformación. Cuando la gente ve a alguien que fue quebrantado y ahora es fuerte, a alguien que fue amargado y ahora perdona, o a alguien que estaba sin esperanza y ahora vive con una paz inquebrantable, están viendo la obra de Dios en acción, aunque no puedan ver el proceso interno. La obra invisible produce fruto visible. Jesús dijo, «Por sus frutos los conoceréis». Mateo 7:16. Los frutos son la evidencia externa del árbol que ha estado bebiendo de la fuente invisible de vida. Si las pruebas han sido largas y difíciles, el fruto debe ser igualmente glorioso y firme. Dios no desperdicia el sufrimiento. Lo convierte en la sustancia de tu historia de victoria. Tu perseverancia de hoy es la semilla de la esperanza de otro mañana. Cuando te sientas débil, recuerda que tu propia permanencia en la fe es una declaración profética para aquellos que te observan y están al borde del abandono.
Estás demostrando que el poder que te sostiene es real y permanente. Oración por un testimonio de poder. Señor, usa mi vida como un faro, que el camino que hemos recorrido en fe y la calma que hemos encontrado en medio de la tempestad sea un signo irrefutable para otros que sufren en silencio. No permitas que guardemos tu obra para nosotros solos, que cada prueba superada se convierta en un testimonio audaz de que tú eres fiel y que tu poder es suficiente. Ayúdanos a contar nuestra historia con humildad y poder, para que muchos vengan a ti buscando el operador invisible. En el nombre de Jesús, amén. La semilla de esperanza. Impacto en el reino. Cuando la obra de Dios en ti es evidente, trasciende tu propia vida e impacta el reino de manera estratégica. La fe manifestada en un individuo se convierte en una semilla de esperanza plantada en el campo espiritual de otros. A veces, no vemos el alcance total de cómo nuestra espera paciente influye en la fe de la iglesia entera o de nuestra familia. El hijo que se convierte gracias a la oración silenciosa de una madre que nunca se rindió, no ve la batalla librada en la quietud de esa madre, solo ve la conversión. Pero esa conversión es el fruto directo de la obra oculta de la madre. Dios está obrando en ti para que seas un canal, no solo un receptor. El rol del sufrimiento en la compañía de Cristo. El apóstol Pablo entiende esto profundamente. Él habla de llenar lo que falta a las aflicciones de Cristo. Colosenses 1:24. Esto no significa que nuestras pruebas añadan algo al sacrificio de Jesús, sino que, al imitar su perseverancia en el sufrimiento, participamos en la manifestación del poder resucitador de Cristo en el mundo. Nuestra resistencia es un eco del triunfo de Él. Al no ceder ante lo invisible y lo difícil, estamos declarando que su reino sí avanza, aunque el enemigo levante muros. Reflexión sobre la manifestación. La manifestación de su obra es a menudo una revelación progresiva. Piensa en una presa gigantesca. Hay kilómetros de hormigón trabajando en secreto para contener una vasta reserva de agua. La gente solo ve el muro sólido, pero cuando esa presa finalmente se abre, el poder del agua liberada transforma valles enteros. Tu prueba es el muro, la reserva es el poder de Dios, y la liberación, la respuesta o el cambio, es la transformación de los valles circundantes. La importancia de la fidelidad en la espera, el mandato continuo. No podemos enfocarnos tanto en la manifestación futura que descuidemos la fidelidad en el presente. La fidelidad es el combustible que mantiene encendida la fe hasta que el cielo decida abrir las compuertas. Dios está obrando al probar tu fidelidad, no para castigarte, sino para confirmar que eres digno de la confianza total. Si no eres fiel en lo poco, en la espera y en la lucha diaria, ¿cómo confiaría Dios en ti con la gran manifestación? La respuesta completa: oración por fidelidad en la espera. Padre amado, danos la fortaleza para ser fieles, no solo cuando es fácil, sino especialmente cuando es difícil y nadie está mirando. Que nuestra consistencia en la oración, en el servicio y en la fe sea la prueba irrefutable de que creemos en tu obra, incluso en el valle. Ayúdanos a honrarte en el proceso. Que nuestra paciencia sea el lienzo donde se pinte la gloria de tu promesa cumplida. Te honramos ahora y esperamos su manifestación. Por Jesús, amén. Reflexión final del quinto segmento. La obra invisible de Dios encuentra su eco en el testimonio visible. La paciencia en la espera no es pasividad, es la preparación activa para ser un canal de esperanza. Sigue creyendo, sigue orando y sigue siendo fiel, porque justo cuando te sientas más invisible en tu lucha, estás siendo preparado para ser el testigo más poderoso de su fidelidad. El reloj divino. Soberanía sobre el tiempo de la obra. Hemos tocado el tema del tiempo, pero es esencial detenernos específicamente en la soberanía de Dios sobre el cronometraje. Nuestra impaciencia nace de creer que el tiempo es el amo de la situación. Creemos que si Dios no actúa ahora, pierde la oportunidad o el problema se vuelve irreparable. Pero Dios es eterno, y su conocimiento abarca el principio y el fin simultáneamente. Cuando decimos que Dios está obrando, debemos entender que Él está obrando dentro de su tiempo perfecto, no en nuestro horario de emergencia. La profundidad de la obra de sanación. Muchas veces lo que pedimos no es solo una solución externa, dinero, salud recuperada,
paz externa, sino una sanación profunda. La sanación profunda del alma, de traumas, de patrones de pecado arraigados, de heridas generacionales, no es un evento, sino un proceso. Si Dios removiera instantáneamente la herida sin que tú pasaras por el proceso de confrontación y entrega, el vacío dejado sería llenado rápidamente por viejas toxinas. Dios está obrando en la reconstrucción de tu identidad, removiendo capa por capa el dolor y el engaño. Este es un trabajo delicado que requiere la lentitud del cincel, no la rapidez del martillo. El cirujano experto trabaja con precisión. El cirujano apresurado causa daño permanente. Dios es el cirujano supremo. Oración por la entrega al tiempo divino. Padre soberano, nos rendimos ante tu dominio sobre el tiempo. Quitamos nuestras manos del reloj y ponemos nuestros ojos en ti. Ayúdanos a honrar la lentitud del proceso de sanación. Si la herida es profunda, ayúdanos a confiar en que la raíz de la sanación también debe ser profunda. Danos paz en la espera y la confianza de que, si hoy no vemos la sanación completa, estamos más cerca de ella gracias a tu obra constante. Que tu espera sea nuestra fortaleza, no nuestra debilidad. En el nombre de Jesús, amén. La creación de la memoria de Dios. Otra parte crucial de la obra invisible es que Dios está utilizando esta temporada para grabar en tu memoria la verdad de su fidelidad de una manera que nunca olvidarás. Cuando la ayuda llega fácilmente, a menudo la atribuimos a la suerte o a nuestra propia gestión. Pero cuando la ayuda llega después de meses o años de oración constante, de haber tocado fondo varias veces, esa bendición se convierte en un monumento espiritual. Se convierte en un punto de referencia en tu vida que te recordará, en futuras tormentas, que el Dios que obró entonces está obrando ahora. Dios está obrando al construir el fundamento de tu testimonio futuro. Reflexión sobre la memoria y el testimonio. Piensa en el pueblo de Israel. Dios no solo los sacó de Egipto, los hizo recordar la incredulidad y el poder de Dios en cada plaga. Si solo hubieran visto el mar abrirse, quizás lo olvidarían. Pero al ver 10 actos de poder distintos, la memoria de su soberanía quedó cimentada. Tu periodo de espera es la secuencia de las plagas de prueba que, una vez pasadas, te dejarán una memoria indeleble de que Dios es, y Él es bueno. El milagro en el proceso. La gracia en el hoy. Si no vemos el milagro del final, ¿qué vemos hoy? Vemos la gracia del presente. Esta es la obra más inmediata de Dios que podemos percibir. La gracia no es solo el perdón del pecado. Es el poder habilitador de Dios para vivir el día de hoy con dignidad y propósito, a pesar de las circunstancias. La gracia te da la energía para levantarte cuando estás agotado. La gracia te da la palabra correcta cuando estás bajo ataque. La gracia te permite mantener la integridad cuando el costo de hacer lo incorrecto es bajo. Esta gracia diaria es la evidencia palpable de que Dios está obrando activamente en tu vida ahora. Él no solo está obrando en la solución de mañana, Él está obrando en tu capacidad de sobrevivir y florecer hoy. Oración por la gracia diaria. Señor, abre nuestros ojos a la gracia que nos sostiene hoy. Mientras esperamos la manifestación completa, te pedimos que tu poder nos revista para este día. Ayúdanos a ver en la fuerza para soportar, en el amor que aún queda, y en la esperanza que se renueva cada mañana, la prueba de que tú no nos has abandonado. Susténtanos con tu mano poderosa, paso a paso. Gracias por proveer lo necesario para hoy, mientras trabajas lo perfecto para el mañana. En el nombre de Jesús, amén. Reflexión final del 6º segmento. La soberanía de Dios sobre el tiempo garantiza que la sanación sea completa, no superficial. Él está construyendo tu memoria espiritual, y mientras esperas el gran evento final, Él te viste diariamente con su gracia. Confía en el cronometrador eterno. Él está obrando de manera precisa, aunque hoy solo puedas ver la belleza del proceso en la gracia que te sostiene. La batalla oculta, reconociendo la guerra espiritual. Es vital entender que cuando atravesamos pruebas prolongadas, o cuando sentimos una resistencia inusual a nuestro avance espiritual o personal, no estamos lidiando únicamente con circunstancias naturales. La inmovilidad aparente o la dificultad extrema son a menudo el campo de juego de la guerra espiritual. Si solo vemos el plano terrenal,
parecerá que Dios está ausente o es ineficaz. Pero la verdad, revelada en Efesios 6:12, es, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dios está obrando activamente en nuestro favor en el reino invisible. Cuando sientes que el enemigo está atacando tu mente con desesperanza, que está tratando de sabotear tus oraciones o de enfriar tu fe, debes saber que el poder de Dios está siendo desplegado en ese mismo instante para contrarrestar esos ataques. La obra de Dios en el plano espiritual es a menudo la más intensa precisamente cuando es la menos visible para nosotros. Reflexión sobre el ataque oculto. El enemigo no te atacará abiertamente con rayos. Ataca con mentiras, dudas y cansancio. Su estrategia es precisamente hacerte creer que Dios no está obrando. Si logran que te detengas, que dejes de orar, que dudes de tu identidad en Cristo, habrán ganado la batalla sin necesidad de una gran manifestación de poder contrario. Por eso, la perseverancia en la fe es nuestro principal acto de fe en la obra oculta de Dios. Oración de guerra espiritual y convicción. Señor de los ejércitos, te pedimos que vistas a cada espectador y a mí mismo con toda tu armadura. Reconocemos que nuestra lucha es con las fuerzas invisibles del mal. Declaramos hoy que tu poder, que obra en nosotros, es mayor que cualquier fuerza que se levante contra nosotros. Ayúdanos a mantener la espada del Espíritu, tu palabra, desenvainada en medio de la batalla. Que no nos cansemos de orar, sabiendo que cada súplica enviada es una señal de tu victoria inminente. Rompemos todo engaño y temor en el nombre de Jesús. Amén. El poder de la palabra, la obra creativa y sostenedora, la manifestación más constante, aunque invisible, de la obra de Dios es el sostenimiento del universo a través de su palabra. Hebreos 1:3 nos enseña que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Esto significa que en el instante en que dejas de creer en su palabra, su promesa, no es solo tu fe la que se debilita, sino que te desconectas de la fuerza creativa que mantiene todo funcionando, incluido tu propio ser. Dios está obrando manteniendo el orden cósmico y biológico en tu cuerpo y tu entorno, esperando que tú declares su verdad sobre tu situación. La fe como activación. Tu confesión de fe no fuerza a Dios a actuar. Activa tu conciencia de su acción ya en curso. Cuando declaras, soy sano, no estás intentando sanarte a ti mismo. Estás alineando tu espíritu con la obra de sanación que el Espíritu Santo ya está realizando a nivel celular y espiritual. Tu boca se convierte en el canal por donde el poder invisible se materializa en tu realidad. Reflexión sobre la palabra y la lucha. Si estás luchando contra una mentira persistente sobre tu valor o tu futuro, es porque estás creyendo una palabra contraria. La solución no es desear que la mentira se vaya, es inundar tu mente con la palabra de Dios, la verdad. La palabra es el instrumento que el Espíritu usa para desmantelar el engaño del enemigo. Está obrando en la escritura que lees, en el sermón que escuchas, en la verdad que meditas, preparando la revelación, la madurez del testigo. Finalmente, la obra de Dios en la esfera espiritual tiene como objetivo final revelarte a ti mismo como un hijo maduro en la plenitud de la verdad. Las luchas nos enseñan a depender de algo más grande que nosotros. Si la respuesta viniera sin lucha, no tendríamos una comprensión profunda de la bondad de Dios o del poder de Cristo en nuestra debilidad. La lucha es el mecanismo de Dios para que el poder de Cristo repose sobre ti. Según Corintios 12:9, Dios está obrando para que, cuando su mano finalmente te levante, tú sepas que no fue por tu fuerza, sino por su poder inagotable. Reflexión final del séptimo segmento. No subestimes el valor de esta batalla invisible. Reconoce que en medio de tu prueba, el cielo está activamente desplegando poder para tu favor. Mantente armado con la verdad. La lucha es real, pero el poder que te sostiene, el que te da la gracia diaria y te alinea con la palabra, es infinitamente mayor. El sacrificio de alabanza. La fe que antecede al milagro. Cuando la vida es fácil y las respuestas son rápidas, alabar a Dios es natural, pero el acto más profundo de fe
Y la mayor evidencia de que realmente creemos que Dios está obrando aunque no lo veamos, es el sacrificio de alabanza en medio de la oscuridad. El sacrificio de alabanza no es alabar por lo que ya ha sido hecho, sino alabar por lo que Dios ya ha prometido y por su carácter inmutable. Es el acto de fe que declara la victoria antes de que la batalla termine. ¿Por qué la alabanza es una obra poderosa? Silencia al adversario. Salmo 8:2 nos dice que de la boca de los niños y de los que maman, Dios ha establecido la fortaleza a causa de sus adversarios, para hacer callar al enemigo. La alabanza es una fortaleza espiritual. Cuando la duda y el miedo atacan, tu alabanza interrumpe el argumento del enemigo. Cambia tu atmósfera. La alabanza es el vehículo por el cual la presencia de Dios se manifiesta en el ambiente. El Salmo 22:3 dice que Dios habita en medio de las alabanzas de Israel. Cuando el ambiente se siente pesado, triste o inmovilizado, la alabanza es la llave que trae la atmósfera del cielo, que es gozo, paz y movimiento. Activa el rompimiento. Piensa en Pablo y Silas en prisión. Hechos 16. Estaban encadenados en el calabozo interior, sufriendo. Humanamente, todo estaba perdido. Pero a medianoche, oraban y cantaban himnos a Dios. El resultado, un terremoto que no solo liberó sus cadenas, sino que abrió las puertas de la cárcel. Dios está obrando al honrar tu fe expresada en alabanza. La alabanza es la forma en que el hombre, desde su debilidad, le da el permiso ceremonial a Dios para que se manifieste poderosamente. Le estás diciendo, Señor, mis ojos solo ven cadenas y oscuridad, pero mi corazón te ve en el trono. Te alabo porque sé que estás obrando ahora mismo. Oración de sacrificio de alabanza. Padre amado, es difícil alabar cuando el corazón está herido y la mente está confundida. Pero hoy, conscientemente, elevamos un sacrificio de alabanza a ti. Te alabamos no por lo que sentimos, sino por quién eres, fiel, justo, soberano e infalible. Que esta alabanza que nos cuesta tanto ofrecer sea un aroma dulce ante tu trono. Que nuestros cánticos en la noche disipen la oscuridad y abran las puertas de nuestra prisión. Recibe nuestra fe, expresada en alabanza, en el nombre de Jesús. Amén. El propósito en la pérdida. Entendiendo la restitución. Otro aspecto de la obra oculta es cómo Dios utiliza la pérdida o la carencia para preparar una restitución que será mayor que el dolor inicial. Cuando perdemos algo valioso, sea salud, trabajo, relación, el dolor es real y la pérdida es palpable. En ese momento, sentimos que la obra de Dios en nuestra vida se ha revertido, pero la Escritura nos enseña el principio de la restitución divina. El ejemplo clásico es el de Job, quien después de un sufrimiento inmenso y una pérdida total, recibió el doble de lo que había perdido. Job 42:10. La obra de Dios en la pérdida. Dios permite la pérdida, a veces, para limpiar el terreno de los ídolos o para prepararte para una bendición que no habrías podido manejar antes. El espacio vacío que sientes hoy no es un signo de abandono. Es el espacio que Dios está preparando para llenarlo con algo más grande, más profundo y más alineado con su voluntad para tu vida. Reflexión sobre la restitución. La restitución de Dios no siempre es un simple devolver lo mismo. A menudo es mejorado. Si perdiste un trabajo, Él puede estar preparando una vocación. Si perdiste una relación superficial, Él puede estar preparándote para una conexión de pacto. La obra oculta es el proceso de sustitución de lo terrenal por lo eterno, de lo temporal por lo permanente. La confianza en el no lo sé. Finalmente, en este segmento debemos reconciliarnos con una de las verdades más difíciles de la fe. No necesitamos saber cómo Dios está obrando, solo que está obrando. La necesidad humana de control y comprensión es un obstáculo para la fe. La fe es lo opuesto al control. Es la entrega confiada a la sabiduría incomprensible de Dios. Dios está obrando al invitarte a la rendición total, al confiar en su buen carácter por encima de tu necesidad de entender su plan detallado. Reflexión final del 8º segmento. Tu alabanza es la voz de tu fe que resuena en el cielo, activando la obra que ya está en curso. No te detengas en la pérdida. Mira más allá hacia la promesa de restitución y mejora. Y en los momentos de mayor duda, simplemente confía en el carácter del artista. Él está obrando,
y el resultado será una obra maestra de gracia y gloria. La inevitabilidad de la manifestación, el principio de la cosecha. Nuestra fe se fundamenta en un principio inmutable del reino. La obra de Dios no es inútil, y la semilla de la fe no es estéril. Si Dios está obrando, la manifestación de esa obra es inevitable. Es solo una cuestión de tiempo y madurez del fruto. Gálatas 6:9 es un ancla para nuestra alma. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. No nos cansemos de hacer bien. Esto es la fe activa que coopera con la obra de Dios. Segmento 2. Significa seguir amando, sirviendo, orando y creyendo, aunque los resultados no sean visibles. A su tiempo segaremos. Esta es la promesa de la manifestación. La cosecha es segura, pero ocurre en el tiempo de Dios, no en el nuestro. La desesperación llega cuando miramos la semilla sembrada y exigimos una cosecha inmediata. La paciencia es la certeza de que el proceso biológico y espiritual de crecimiento garantiza la cosecha. La obra de Dios es como la ley de la gravedad. Es una fuerza constante, invisible, pero totalmente segura. Si su obra está en marcha, su gloria se manifestará. Oración por la certeza de la cosecha. Padre Celestial, infunde en nuestros corazones la certeza inquebrantable de que tu obra es inevitable. Cuando la duda nos susurre que nuestro esfuerzo es en vano, recuérdanos la promesa de la siega. Danos la fuerza para seguir sembrando con lágrimas, sabiendo que cosecharemos con alegría. Que la inmutabilidad de tus promesas sea el fundamento de nuestra esperanza. Mantenemos el arado en el surco, confiando en tu fidelidad. En el nombre de Jesús, amén. La responsabilidad del intercesor. Apoyando la obra. Cuando decimos que Dios está obrando, no debemos olvidar que Él ha elegido trabajar a través de sus hijos. Una parte crucial de la obra invisible de Dios es la intercesión. La intercesión es la acción de un creyente que se para en la brecha, pidiendo a Dios que acelere o manifieste su obra en la vida de otro. Cuando estás en tu propia prueba, la obra de Dios en ti se ve fortalecida por las oraciones invisibles de los intercesores que ni siquiera conoces. Y cuando otros están sufriendo, tu intercesión es la obra que Dios está usando para sostenerlos. El rol de Moisés en la batalla. Éxodo 17:11. Cuando Israel luchaba contra Amalek, la victoria no dependía solo de los guerreros abajo, sino de Moisés arriba, con sus manos levantadas en intercesión. Cuando sus manos se bajaban, Amalek prevalecía. La batalla se estaba librando en el valle, pero la decisión de la victoria estaba en la obra oculta de la oración. Tu oración no es un mero ritual, es un trabajo en el reino de los cielos que afecta directamente la realidad en la tierra. Dios está obrando al responder a tu intercesión, y está obrando al mover el corazón de otros a interceder por ti. Nunca subestimes el poder de una oración que no puedes ver. Reflexión sobre la intercesión. Si estás sintiendo una carga por orar por alguien que no conoces o por una situación lejana, esa es una invitación directa de Dios para unirte a su obra invisible. Eres un obrero en su campo, y tu oración es el riego esencial para que la semilla de la fe crezca en la vida de ese otro. Preparación para la gran revelación. Finalmente, este periodo de obra oculta no es solo para manifestar una bendición, sino para prepararte para el momento en que la manifestación sea tan gloriosa que no haya duda de que fue Dios. La incredulidad roba la gloria de Dios. Si la respuesta viniera de una manera que la lógica humana pudiera explicar fácilmente, la gloria se dividiría. La obra de Dios a través de la dificultad y el silencio garantiza que cuando Él se revele, Él recibirá toda la gloria. Dios está obrando para que tu testimonio sea imposible de explicar sin Él. Reflexión final del 9º segmento. La manifestación es segura, la cosecha es inevitable. Tu papel es doble: ser fiel en la siembra y en la espera, y ser un intercesor activo en la vida de otros. En el proceso, Dios está asegurando que el momento de la revelación sea uno de total e innegable gloria, dando fin a toda duda. El final del silencio está cerca, el ancla de la esperanza, la obra conclusiva de Dios. Hemos recorrido juntos el camino de la fe en la obra oculta de Dios, desde la cimentación del carácter en el silencio hasta la inevitabilidad de la cosecha.
Ahora, es el momento de anclar nuestra esperanza en la verdad inmutable de su palabra. El profeta Isaías nos recuerda la naturaleza infalible de la obra de Dios en Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que la envié. Dios está obrando para llevar a cabo cada palabra que ha hablado sobre tu vida. Si tienes una promesa de Dios, no importa cuán grande sea la resistencia o cuán prolongado sea el silencio, esa promesa tiene una garantía de cumplimiento intrínseca. La palabra de Dios no puede regresar a Él sin haber cumplido su propósito. Por lo tanto, tu prueba actual no es un fin, es simplemente el lugar donde la palabra está siendo prosperada. Reflexión sobre la palabra inmutable. La palabra es como un misil guiado, no se desvía. El misil ha sido enviado con un objetivo específico, el cumplimiento de la promesa. Tu vida es el territorio a través del cual debe viajar. Las montañas, los problemas, no detienen al misil, sino que lo obligan a tomar un camino más seguro y a volar más alto. La obra invisible de Dios es el sistema de guía que asegura que la palabra aterrice precisamente en el punto de tu necesidad. Oración de anclaje de la esperanza. Señor Jesucristo, nuestra roca y nuestra esperanza, anclamos nuestras almas hoy en tu palabra inmutable. Declaramos que ninguna promesa que tú has hecho sobre nuestra familia, nuestra salud o nuestro futuro volverá a ti vacía. Gracias por la garantía de tu fidelidad. Donde solo vemos vacío, declaramos que tu palabra está trabajando con poder. Fortalece nuestra esperanza, que ella sea la cuerda que nos sostiene a través de las últimas olas de la tormenta. En tu nombre, que es el Amén, el fiel y verdadero. Amén. El mandato de la esperanza. Vivir en la realidad de lo invisible. Finalmente, la comprensión de que Dios está obrando, aunque no lo veas, nos da un mandato práctico. Vivir cada día no por lo que ven nuestros ojos, sino por la realidad de lo que ya sabemos que Dios está haciendo. ¿Cómo es vivir en la realidad de la obra invisible? Es levantarse con agradecimiento, no con quejas. Es servir a otros con la fuerza que no tienes, confiando en que Él te la proveerá. Es orar con la misma intensidad el día 1000 que el día 1. Es liberar el perdón antes de que el arrepentimiento sea visible en el otro. Este estilo de vida es el testimonio final de que la fe es la convicción de lo que no se ve. Es una vida que ya está disfrutando de la victoria, incluso mientras el ruido de la batalla aún resuena. La obra más grande de Dios en ti es tu capacidad para vivir una vida de esperanza contagiosa. Llamada a la acción y declaración final. No permitas que la lentitud o el silencio te engañen. No estás esperando a que Dios decida. Estás esperando el momento en que su obra, ya completa en el cielo, se manifieste en la tierra. Si hoy te sientes débil, frustrado o tentado a rendirte, toma un momento. Respira profundamente y declara en voz alta sobre tu vida, tu familia y tu situación. Dios está obrando aunque no lo vea. Sé paciente, sé fiel y sé fuerte, porque la manifestación de su gloria sobre la obra silenciosa que ha estado haciendo en ti está a punto de transformar tu paisaje y el paisaje de todos los que te rodean. Tu espera será el testimonio más grande de su fidelidad.